al principio hablábamos de estas 2 semanas constantes de la depresión como mínimo. ¿Cuándo podemos decir que al cabo del cuánto tiempo es una depresión resistente? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque primero que nada hay que llegar al diagnóstico de depresión mayor unipolar o bipolar o secundaria alguna otra enfermedad. Cualquiera de esas 3 opciones puede llegar a tener resistencia. Fíjate que del 2000 al 2004 hubo un estudio muy significativo que se llama STAR-D. Ese estudio lo hicieron particularmente basado en ver qué tanto los antidepresivos realmente hacían una diferencia en los pacientes que estaban bien diagnosticados con depresión mayor. Es un estudio estoy hablando de hace 21, 22 años y todavía está muy vigente. Me vino a la mente por lo que hablábamos. Este estudio nos habla de cómo algunas estrategias no terminan por resolver el problema al 100%. De hecho, nos ayudó a entender que alrededor del 50% de los pacientes, aún con tratamiento, no van a responder como lo esperamos. Eso se llama una remisión del cuadro parcial. Y también hay que hablar de una remisión total, ¿sí? Eso es en cuanto llego con 10 síntomas, mejoraron 4, pero todavía tengo 6. El balance no es tan positivo, es una remisión parcial, ¿sí? Cuando tengo una remisión total, que es 0% de síntomas, eso suena maravilloso, pero la verdad es que pocas veces lo vemos en la clínica, podemos decir de una remisión total. Ahora, llegamos a la remisión del cuadro depresivo total, ¿y cuánto tiempo se mantuvo así el paciente? Bueno, muchos pacientes con el tratamiento mejoraban hasta un 40-50% de los síntomas. Esos pacientes se puede considerar que tienen un grado de resistencia, depresión resistente. Los pacientes que tienen una depresión que se fue, pero que regresa es una depresión recurrente. Muchas veces decimos, bueno, ya funcionó tal medicamento con ellos, dáselo otra vez, ya no les funciona. Y hay otro grupo de pacientes que tienen un buen resultado inicial con el medicamento y pasa un fenómeno de pop-up, donde el medicamento deja de funcionarles y tenemos que volver a buscar otro medicamento. De por sí es un reto, que tú sabes que los medicamentos antidepresivos se tardan hasta 4 y 6 semanas en dar su mejor efecto, y eso es, por cada dosis vamos valorando. En fin, a lo que quiero llegar es, para llegar al diagnóstico de una depresión resistente, se dice que tenemos que tener por lo menos 2 intervenciones farmacológicas fallidas o insuficientes. Además, algunas definiciones incluyen también que dentro de esas intervenciones, además de farmacológicas, puede haber intervenciones psicoterapéuticas. Ahí lo difícil es medir cómo mides que una intervención psicoterapéutica fue fallida o fue insuficiente porque el paciente dejó de ir o no se lo tomó tan en serio. Tú sabes que los pacientes y los médicos tenemos que hacer un buen trabajo para ir en la misma línea. Entonces, a lo que voy es, intentos fallidos serios, bien hechos en cantidad de horas y tiempo, tomando buena dosis, 2 por lo menos fallidos, es el consenso general para decir que es una depresión resistente. Pero en cuestión de tiempo, ¿cuánto se tarda cada esa es una buena pregunta, porque, por ejemplo, tomemos un medicamento muy común, el famoso fluoxetina, el famoso Prozac de 1960 y tantos. Ese medicamento, por ejemplo, tiene 4 escalones. Quiere decir que la primera dosis es de 20 miligramos y nos esperamos 4 o 6 semanas para ver si esa dosis es efectiva. Ahora cada vez nos esperamos menos. Ya la segunda semana, tercera, si no vemos un cambio significativo, subimos al segundo escalón, 40 miligramos. Hay pacientes que llegan hasta 80 miligramos y ahí podemos encontrar algo de estabilidad, pero el paciente sigue teniendo síntomas residuales o restantes de la depresión y entonces sospechamos que que tenemos que cambiar la estrategia, ¿verdad? A veces la estrategia puede ser cambiar otro medicamento por un medicamento antidepresivo con diferentes características o perfil, o a veces tenemos que agregar otro tipo de medicamentos que le den como un empuje a eso. Eso es en cuanto a lo farmacológico. No se diga que al paciente hay que mandarlo a hacer psicoeducación, que hay que buscar si hay un componente social o familiar, etcétera, a psicoterapia individual. O sea, tenemos que intentar cubrir muchas cosas. Eso es lo que algunos pacientes los termina, vamos a ir quemando en un esfuerzo grande de todos por resolver, ¿no? Agotándose y a veces, sobre todo que a veces es como la idea recurrente del no vivir y la misma familia se angustia más y a veces eso pues va incrementando. Incluso aunque funcionara parcialmente el medicamento,
hay que estar siempre como a la expectativa porque a lo mejor se siente un poco mejor, pero la idea suicidia sí está presente todavía. Entonces, ya con ánimo también es probable que empiece a actuarlo. Sí, sí, sí. De hecho, ese es un tema bien interesante y controversial. Algunas personas que llegan ya por fin, después de muchos años de sacarle la vuelta al psiquiatra, llegan al consultorio y hacemos el diagnóstico de depresivo mayor, pero más que irse con una receta de un antidepresivo, se van con la indicación de internamiento, que a final de cuentas es una medida que no es muy popular, pero a final de cuentas es una medida que nos ayuda a ganar tiempo para que el antidepresivo haga su efecto. Y entonces nos aumenta las posibilidades de que ese paciente no vaya a cometer un acto suicida. Es una medida desesperada, es una medida, vamos a decir, compleja porque incluye muchas situaciones familiares y económicas, pero también hay que decirlo, hay pacientes que llegan en un timing donde dar una receta por un buen antidepresivo no va a ser la mejor opción. En fin, creo que lo difícil de esto es escoger como un traje a la medida para cada paciente qué características de su depresión tenemos que tratar primero y qué cosas pueden esperar. El riesgo suicida, como bien lo mencionas, es uno de los determinantes que nos hacen si actuar inmediatamente o todavía nos da chance para hacerlo ambulatorio en casa.